Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Mercado por Experto, La City por Dentro TV. Y primero de nada, como siempre decimos, saludar a Gustavo Jorge Giralde. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Buenos días a todos. Bueno, estamos teniendo nuevamente una entrevista importante y la verdad que es interesante desde el punto de vista Muy buen tema. social y con un muy buen tema, ¿no? Sí, señor. Está con nosotros Marcela Leal, licenciada en Nutrición y máster en Tecnología de los Alimentos. Entre otras cosas. Entre otras cosas, porque es un orgullo, siempre le digo, es un orgullo para los argentinos saber que la señora Marcela Leal, aparte de esto que dijo Gustavo, es a su vez profesora, es disertante, pasea por el mundo, la argentinidad bien llevada y bien nombrada, la argentinidad dando conferencias y charla por todo el mundo sobre un tema de nutrición. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, un placer, como siempre. Gracias por acompañarnos. Y aparte, hablando de un poco de todo esto, veía un poco dentro de tus artículos que estás avanzando sobre un tema de la concientización de el desperdicio y la pérdida de los alimentos. ¿No nos podés aclarar un poquito esto? Porque cuando se dice desperdicio y pérdida, en muchos casos es como que se confunde, es un término muy similar, pero sí, no es. Y de hecho en algunas encuestas realizadas a la población, el 40% cree que es lo mismo, Claro. cuando en realidad no. La pérdida es lo que ocurre en toda la cadena de elaboración, o sea, arranca desde la producción de alimentos, desde la siembra de frutas y verduras, desde la cría de un animal, sigue en todo lo que es la cadena de transformación de ese producto, ¿sí? Una carne, no sé, en fiambre, por ejemplo. Luego la distribución, todo lo que tiene que ver con logística, eso es pérdida. Pueden ser pérdidas post cosecha, pueden ser pérdidas por energía eléctrica, un corte de luz, puede ser pérdidas porque en una ruta un camión no siguió su destino, pérdida. Y desperdicio, que siempre me gusta caracterizarlo muy bien, porque es realmente donde podemos estar haciendo algo, porque muchas veces las pérdidas son inevitables, algunas evitables, pero inevitables. Claro. Pero el desperdicio es el alimento que, estando en condiciones de ser consumido, va a la basura, lo tiramos. Y eso es lo que ocurre en el último eslabón de la cadena. A nivel de consumidor, de ese 100% de lo que se tira, el 60% se da a nivel hogareño y un 40% a nivel de lo que se llama el sector HoReCa, hoteles, restaurantes y catering, de lo que serían servicios de alimentos. Entonces ahí es donde eso es inevitable, es decir, eso ocurre porque sean diferentes variables, que ya lo vamos a ir conversando, pero eso no debería estar pasando, porque es un alimento que está en condiciones de ser consumido. Y a lo mejor es el exceso del excedente, es lo que se llama como desperdicio, ¿no? No, podría ser el excedente en el caso de si compramos de más. Claro. Ahí sería excedente. Entonces, bueno, usted compra lo justo o compra de más. El 60% de las personas dicen, no, compro de más. ¿A usted le sobra alimento? Un 80% dicen, sí, me sobra. ¿Y dónde va ese alimento? A la basura. Con lo cual, digamos, tampoco se le da la oportunidad de decir, bueno, a ver, me voy a organizar y me sobró alimento. Bueno, reciclaje, hoy en día se habla mucho, hay muchas estrategias para evitar esto. Una es la cocina del reciclaje, o sea, esa sobra, mientras está en buenas condiciones, debería volver al circuito. Ese listado de compras, esto es algo muy frecuente. Hay una asociación estadísticamente significativa. Cuanto menos es la planificación, más es el desperdicio. O sea, vamos a comprar y no nos fijamos qué hay en casa, qué tengo en la heladera, en el freezer, y sumar algo, no arrancar de cero la receta, porque así vas sumando sobras, digamos, de alimentos. Y después entran a jugar la fecha de vencimiento. Y ahí, cuando queremos consumir algo, de repente se nos pasó el tiempo. Una muy buena acotación. La Escuela de Salud Pública de Harvard trabaja mucho el tema de fechas de vencimiento, desde el área legal. Lo que se quiere es, a través de la fecha de vencimiento, extender la vida útil de los alimentos
para ganar tiempo, es decir, para que no, digamos, para que sean consumidos. Entonces, el tema de la fecha de vencimiento tiene que ver con, acá hay dos variables. Una es la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir? Si un alimento vence el 27 de octubre, el 28 no debería estar siendo consumido, porque por eso se puso esa fecha, con ese criterio. Pero hay otro concepto que se está manejando mucho, que es el consumo preferentemente antes de. Es decir, consuma este yogur preferentemente antes del 27 de octubre, pero el 28 revíselo, el 29, el 30, si está en condiciones, si digamos no tiene olor feo, si el aspecto es adecuado, a lo mejor tenemos unos días más. Entonces, bueno, en eso se están basando muchas estrategias, de enseñar a las personas, además de la fecha de vencimiento, que lo acompañen con lo que nosotros los nutricionistas decimos las características organolépticas, el sabor, el color, el aroma, la consistencia. ¿Se está educando a la gente, o por lo menos se trata de educar en el término de que pueda aceptar las condiciones de consumo o de habitualidad en todas estas formas? Sí, algo que es muy importante es cuando ocurren en todos los temas, en cualquier tema, el día de concientización de. Claro. Por ejemplo, el 29 de septiembre, y me da orgullo decirlo, que a iniciativa de Argentina se conmemora en toda América Latina el Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Esto instaurado por Naciones Unidas, y cada año tiene un lema: prevengamos el alimento, porque hace unos años fue el tema de la lactancia materna, hoy este año fue el tema de la desnutrición. Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, sabemos que hay muchísima gente bajo línea de pobreza. De hecho, algunas cifras acá en Argentina hablan de que el 60% de los niños y adolescentes son pobres. Se está hablando hasta de infantilización de la pobreza. Entonces, es como que hay toda una mirada social, o sea, concienticemos a la población de que no puede ocurrir, no puede terminar el alimento en la basura. Y en muchos hoteles se está haciendo la concientización, y da resultado. O sea, yo leo las encuestas y por un lado se dice que en un buffet de un almuerzo, donde es self-service, donde hay de todo y abundancia, el 43% va a la basura, que es un montón. Pero a su vez a las personas se les preguntó en ese mismo lugar si verían bien una iniciativa para disminuir el desperdicio de alimentos, y el 60% dijo que sí. Es decir, la gente ya se está dando cuenta que, digamos, no podemos estar tirando alimentos. Claro, cuando se necesita tanto, ¿no? Marcela, ¿hay una cuantificación con respecto, para llevarlo a números económicos, de lo que significa el desperdicio a nivel de restaurantes, de hotelería, de individuos? ¿Hay algún tipo de...? Sí, en individuos hay así como promedios generales. Se está trabajando mucho en el tema. Nosotros como país todavía no tenemos data, digamos, tan precisa, pero se habla de un 20% de la compra. Y me gustó una frase que se mencionó cuando se habló de este 20%, decían, es como que fuéramos al supermercado y de 5 bolsas de producto dejamos una en el estacionamiento. Esa frase me pareció muy elocuente, muy porque más allá del valor, es el 20%. Reino Unido es un país que tiene varias instituciones que trabajan y van siguiendo esta temática, y aproximadamente están estimando $80 mensuales es lo que una persona está tirando en alimentos. Y lo cual, digamos, es preocupante, porque acá cuando hablamos de desperdicio y de pérdida, estamos hablando de 3 impactos. Por un lado, el impacto económico, o sea, que estamos tirando a la basura algo que costó horas hombre, traslado, combustible para trasladar ese alimento, tierra, agua. El impacto ambiental, el desperdicio de alimentos, digamos, como contribución a los gases de efecto invernadero, tiene una gran contribución. Y el impacto, digamos, social. Entonces, bueno, es un tema que está en agenda, por suerte. Tú nos mencionaste que en los desperdicios, el 100%, el 60% desperdicia más la gente, el común, que la franja de restaurante y esas cosas. Sí.
eso fue cambiando, porque en un tiempo eran más los restaurantes que la gente, me parece, ¿no? O sea, la gente empezó a desperdiciar más que la cadena de restaurantes y hotelería. Sí, es probable. Yo trabajé mucho, yo fui gerente de producción de empresas de catering hace mucho tiempo. Y en un momento yo lo asocio por ese lado, es una apreciación personal. El margen de ganancia que tenías cuando vos estipulabas el precio de la ración completa era un margen bastante amplio. Yo creo que hoy en día los márgenes de ganancia son mucho menores. Entonces, bueno, se está haciendo, se está controlando mucho pero más. a mí lo que me llama la atención es, habiendo tanta hambre en el mundo, ¿qué se hace o cómo se actúa sobre los que... O sea, la gente no tenemos que concientizar y a veces es difícil. Pero digamos, el grupo de hotelería, de restaurante y todo, que de alguna manera al terminar el día ve que le quedó un montón de comida sin entregar. Sí. ¿Qué hace? Algunas la reprocesarán, en fin. Pero hay otra que va a los tachos de basura. Sí. No se puede de alguna manera formar alguna cadena de distribución para la gente que pasa hambre. Sí, en otros lugares buena. existe. En Europa hay muchas aplicaciones, hay apps que lo que hacen es conectar. Entonces dice, bueno, tal restaurante tiene a partir de las 6 de la tarde, porque ya no lo vendió y después ya no queda para la cena, tales comidas. Entonces, bueno, a través de esa aplicación, esto, bueno, mi hija que está viviendo en Londres me comentaba. Entonces ellos reciben en la aplicación o los grandes supermercados, grandes cadenas de supermercados que tienen las viandas, que tenés la entrada, el plato. Entonces dice, bueno, y la venden a lo mejor a 3 libras, digamos un precio muy acomodado, y bueno, te llega por la aplicación y tienes que ir ese día porque bueno, ya al otro día no lo es tanto. Eso ayuda, obviamente. En líneas generales, ¿cuál es el mayor error que comete la gente en la actividad de conservar la comida? Bueno, como dije en un inicio, el no planificar, el cocinar de más, eso es muy común, en cocinar en grandes cantidades. En pensar que algo que esté en la heladera vos después le vas a dar un uso. Dice, bueno, cocino de más, total, después con lo que sobró hago, y generalmente eso queda ahí. España es un país que tiene a través de las asociaciones de los consumidores muchos trabajos de estas características, si alguien quiere, digamos, ahondar en el tema. El no controlar la fecha de vencimiento, una investigación que leí que me llamó mucho la atención, en Costa Rica, donde se analizaron 3 grupos de alimentos. Uno eran las frutas y las verduras, que dentro de los alimentos es lo que más se tira, fruta y verdura. Otro eran los panificados y los lácteos. Y en el caso de los panificados, mencionaban, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales usted tira este pan? Bueno, uno era fecha de vencimiento, era uno, pero uno que llamó la atención fue que el 63% lo tiraba cuando el pan ya estaba oscuro. Para que un pan esté oscuro quiere decir que hay varios días que pasaron, ya está cerca digamos, de la putrefacción. Y cuando se le preguntó a esta gente, bueno, ¿cómo conservaba el pan? A temperatura ambiente, ni en la heladera ni refrigerado. O sea, si vos querés alargar la vida útil, tiene que estar guardado. Y cuando a la misma gente le preguntaron si leían las etiquetas, y el 33% solamente. Porque en la etiqueta, ahí está la indicación de cómo. Este es un ejemplo, pero digamos, estas son algunas de las razones por las cuales se tira. Y hay algunas razones, que leí un estudio que se hizo en Dinamarca que me llamó muchísimo la atención, razones que tienen que ver con la percepción de las personas. 2 palabras que me sorprendieron. Una es la comestibilidad. Para algunas personas, por ejemplo, la cáscara de manzana es lo mismo que la cáscara del huevo. Y sabemos que no es así. Entonces no comen la cáscara de la manzana y para ellos no interpretan que lo están tirando, porque creen que no se come. Y otra palabra, la repugnancia. Repugnancia es algo que te da repugnancia. Por ejemplo, si ustedes tienen una manzana, la partimos al medio y la dejamos ahí media hora, 1 hora, ¿qué va a pasar? Se oscurece, se oxida, pero es algo de cualidad y no de calidad. Le sacamos lo negrito y la comemos tranquilamente porque está perfecta. Bueno, a mucha gente eso le da repugnancia. Entonces y eso se asocia con el mayor desperdicio. Tengo una cortita, y la respuesta tiene que ser cortita porque se nos va el tiempo. ¿Qué nos dejó la pandemia?
La pandemia dejó aumento de peso, 6 de cada 10 personas Todos más gordos. aumentaron de peso. ¿Por qué? Porque, bueno, aumentó el sedentarismo, Claro. porque estábamos encerrados, porque, digamos, la gente se la pasaba picoteando. El picoteo, digamos, estás en casa, tenés la heladera, comes y comes. Muchos se hicieron gourmet, pero empezaron a hacer medialunas, tortas, no, digamos, alimentos mucho, digamos, más saludables. Eso nos dejó. Y cierro, la pandemia nos demostró que la salud es muy lábil, que la podemos perder de un día para el otro. Entonces ahora hay mucha más conciencia y, digamos, el punto de vista que tiene que ver con desperdicio de alimentos, que es la sustentabilidad, la gente quiere cuidar el planeta, quiere cuidar el medio ambiente, es más sustentable. O sea, por un lado fue más que útil. Sí. Lamentablemente por lo que nos pasó, pero bueno, Tal cual. a veces hay que pasar esas Tal cosas cual. para tomar conciencia. Tal cual, tal cual. Una última pregunta, chiquita, respondámela. ¿Los países desarrollados son más proclives a tener mejor rendimiento y menos actividad de desperdicios? No, antes sí, antes esa era la ecuación, ahora no. Ahora tenemos promedio 70 kilos por habitante por año, puede ser el desperdicio de alimentos en América Latina, y en África estamos en 160, 170 kilos por habitante por año. Qué raro, porque Que es MAC es el rarísimo. país, un continente con cierto déficit, ¿no? Y carencias que Sí. bastante importantes. Pero hay, digamos, no se reconoce el desperdicio, la gente cree que no tira nada. En estudios donde la gente pesó lo que tiraba durante una semana y contestó algunas preguntas, decían, bueno, no tiro. Y eran kilos Claro. y kilos cuando después uno Claro. contrastaba con lo que realmente, con la evidencia, ¿no? Interesante. Marce, un lujo. Bueno. Nos volvemos a ver, Sí, seguramente. cómo no. Con menos tiempo del que pasó de la última vez. Ojalá. Muchísimas Muchas gracias, a mucha ustedes. suerte. Gracias por acompañarnos. Por favor. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor, ¿cómo no? Con mucho más La City por dentro. Que tengan una muy, pero muy buena semana. Chao. Viaja a Qatar con Sancor Seguros y Banco del Sol. Trae tu sueldo a Banco del Sol y participa por un viaje para 2 personas para ver a la selección. Además, si sos cliente de Sancor Seguros, duplicás tus chances de ganar. Ganá, viajá, alentá.